Hay alguien agradecido con el Señor Jesucristo en esta mañana. Hay alguien agradecido con Dios en esta mañana. Le permitió respirar una vez más. Le permitió venir a su casa una vez más. Habrá alguien agradecido con el Señor Jesucristo porque en medio de los problemas, en medio de las dificultades, le permitió venir a su casa de oración y sentir su hermosa presencia. Habrá alguien agradecido con Dios en esta mañana porque está en la casa de Jehová. Por eso el Salmo dice: y en la casa de Jehová moraré yo por largos días. Habrá alguien agradecido en esta mañana con el Rey de la Gloria. Habrá alguien agradecido con el Señor Jesucristo en esta mañana. Si tú estás agradecido, dale tu mejor alabanza, dale tu mejor oración, porque mejor es estar unido en tus atrios que vivir fuera de ellos. Y nosotros hoy tenemos el privilegio de estar en su casa. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que están en este lugar. ¿Verdad? Para mí es un privilegio estar aquí en la poderosa iglesia de La Urbina. Gracias al pastor Jeffrey por la invitación. ¿Verdad? Un gran varón de Dios, su familia nos ha atendido súper bien. Me dio clase, uno de mis mejores profesores, literalmente el favorito, porque nos enseñó tantas cosas que no sabíamos y fue poco tiempo que nos dio, pero para mí fueron los mejores días que he pasado allá. Y de verdad estoy agradecido con él y con ustedes por darse cita en esta mañana aquí. Somos del Instituto Bíblico Los Conquistadores, soy hijo de pastor y estamos en la obra creciendo poco a poco en el nombre de Jesucristo. ¿Amén? Asimismo, colocado en pie, le invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 10. Cuando lo tengan, me confirman con un amén. Libro de Éxodo, capítulo 25, verso 10. Aleluya, gloria a Dios. ¿Lo tiene? Demos palabra en el nombre de Jesús, amén. Dice el arca del testimonio. Yo leo uno y usted lee el siguiente, amén. Vamos a leer hasta el último versículo, que es el 21. Vamos a leer el 22, vamos a leer. Dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza sobre el propiciatorio. Harás los querubines en sus Y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Leemos el 22 y el 23, amén, dice así: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Amén. Puede tomar asiento y darle la mano al que está a su lado y dígale: no dejes robarte el arca. No dejes robarte el arca. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Quiero compartir este mensaje con usted en esta mañana. El arca del pacto se ubicaba en el lugar santísimo. Era un cofre de madera recubierto de oro puro. Medía 1 metro, 1 centímetro aproximadamente de largo
0,7 centímetros de ancho, 0 metros de alto. Contenía 2 tablas de piedra, es decir, el testimonio, en las cuales estaban escritos los 10 mandamientos. Cerca al exterior de ellas se colocaba una urna de maná y la vara de Aarón. Por encima del arca se colocaba una tabla de oro macizo, denominado propiciatorio. Este representaba el trono de Dios o la presencia de Dios, desde donde él ofrecía el perdón. 2 querubines, es decir, ángeles de oro, desplegaban sus alas sobre el propiciatorio. Para transportar el arca del pacto se usaban 2 varas de madera recubiertas de oro. El arca en sí no debía ser tocada. En el tiempo de la antigüedad, ahorita cuando usted busca el significado de un arca puede ser simplemente una caja componente de madera sin forjar y una tapallana, que se aseguran de varios gomes y bisagras por uno de los 2 lados y es más candados o cerraduras opuestos. También puede ser una caja para guardar dinero, madera de acacia. Esta madera era muy mencionada en la Biblia. Se menciona en la construcción del tabernáculo y del arca de la alianza. Se usó porque era fuerte y densa y resistente a la descomposición. Las características que tenía esta madera era que era de los pocos árboles que crecían en el desierto. Se encontraba en abundancia en la península del Sinaí. Era tupido y no era fácilmente atacada por los insectos. El uso que tenía esta madera literalmente fue que en ella se hicieron el arca, las varas de la alianza, el arca misma y otras partes del tabernáculo. El arca del pacto fue construida con madera de acacia, revestida con oro puro y por fuera. Solo te estoy hablando de estas características. Ahora vengo a hablarte de lo importante que tienes que saber del arca del pacto, porque en el arca del pacto no habitaba cualquier cosa. Estas son las características quizás de la madera o de un arca común, pero en el arca del pacto habitaba la presencia del Dios divino, habitaba la presencia del Dios santísimo. Allí habitaba la presencia de Dios en el arca del pacto. Dios le dio el diseño a Moisés de cómo tenía que hacer el arca, y Dios le dio el diseño y estuvo con Dios con Moisés. Pero uno de los primeros hombres en darle uso al arca del pacto es conocido como Josué. Recordemos que el arca del pacto estaba en el tabernáculo y allí simplemente podía pasar el sumo sacerdote y simplemente él podía rociar la sangre sobre el propiciatorio. Pero uno de los primeros hombres que empezó a usarle el arca del pacto, a sacarla o a darle uso en las guerras, es ese hombre llamado Josué. Josué empezó a sacar el arca y el pueblo tenía que estar a una distancia muy fuera del arca del pacto, muy larga se podría decir. Ese hombre Josué, en el arca habitaba la presencia de Dios y él llevó el arca del pacto al cruce del Jordán. Se relata que como la presencia de Dios habitaba ahí y estaba con ellos, se dice que el Jordán se desbordaba por todas sus orillas, y cuando los sacerdotes pusieron los pies en el agua, aquellos que llevaban el arca en el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba del Adán se detuvieron como un montón de bien negro de la ciudad de Adán, que estaba al lado de Sarepta, y las que descendían del mar Araba, el mar salado, se detuvieron y acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. En pocas palabras, el pueblo pasó en seco, porque para nuestro Dios no hay problema que sea tan grande, para nuestro Dios no hay problema que sea tan difícil. Y la historia que se dice es que el pueblo pasó en seco y pudieron pasar con el arca del pacto. Vemos otra vez a ese hombre más adelante, unos capítulos más adelante, que cuando se realizó la toma de Jericó, la presencia de Dios también estaba allí con ellos. El arca del pacto estaba allí con ellos nuevamente con Josué. Allí vemos cómo Josué se llevó el arca nuevamente a la guerra, y se dice que ellos daban vueltas alrededor de la ciudad para que los muros cayeran, y el último día dieron la vuelta y los muros cayeron. Los muros de Jericó derribaron, pero también era porque estaba la presencia del Dios divino acompañando a Josué. Era algo tan importante literalmente para el pueblo de Israel. El arca del pacto era como lo más importante, el tesoro más valioso. Sin el arca del pacto, el pueblo de Israel vendría a ser como cualquier otro pueblo. La diferencia de los otros pueblos al pueblo de Israel era que Dios peleaba por el pueblo de Israel y los otros pueblos peleaban por sus dioses mismos. Esa era la diferencia, y lo más valioso que tenía el pueblo de Israel era el arca del pacto. Pero sabe que llegó un momento donde los hijos de Eli
Quizás usted conoce la historia, empezaron a hacer lo malo. Eso se describe en 1 de Samuel capítulo 4 y se dice que fueron a guerra y el pueblo de Israel empezó a perder. Cuando nos vamos a Israel, 1 de Samuel capítulo 4 verso 4 dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraban entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finis, estaban en el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo y la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz tan grande de júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del pacto había llegado. Pero pasó algo muy importante. Esos hombres estaban haciendo lo malo, los hijos del sacerdote estaban haciendo lo malo. Elí estaba perdiendo su visión, ya no había visión con frecuencia. Y después se dice que fueron a guerra y murieron los hijos de Elí, y el arca del pacto también fue tomada. Los filisteos se la llevaron. Los filisteos ganaron y se llevaron el arca del pacto. Cuando se llevan el arca del pacto, ahora lo más precioso, lo más valioso, lo más grande del pueblo de Israel, o lo mejor del pueblo de Israel, había sido tomada, que era el arca del pacto. Se habían llevado lo mejor del pueblo de Israel, el tesoro más grande se lo habían llevado. Pero el pueblo de Israel seguía confiando, pero después de la derrota, estaba derrotado prácticamente y había sido tomada el arca. Pero el pueblo de los filisteos cometió un gran error y fue subestimar a la presencia del Dios divino. Se dice que lo pusieron a los pies de Dagón y ahí estaba el arca del pacto. Después vemos que Dagón estaba postrado sobre un umbral. ¿Y sabe qué? Lo que me impresiona de eso, cuando yo estaba estudiando, no es simplemente que los filisteos tomaron el arca. Se dice que como en 7 meses aproximadamente habitó el arca del pacto en tierra de los filisteos, pero no habitaba en un solo lugar. La ponían de lado a lado, la ponían de lugar en lugar, porque cada vez que llegaba el arca del pacto a cualquier lugar, el pueblo era herido, el pueblo era lastimado, le salían tumores y cantidades de cosas. El pueblo estaba siendo lastimado simplemente por el arca del pacto. Y se dice después de los 7 meses que ya no soportaban más y devolvieron el arca. Cuando yo entendí eso, ¿sabe lo que entendí? Entendí algo de parte de Dios. Es que el enemigo simplemente se quiso robar el arca, pero él no le puede dar uso a lo que le da usted, a lo que le damos yo. No le damos uso al arca del pacto. Eso no es para cualquiera. El enemigo te quiere ver tirado, el enemigo te quiere ver en el piso, pero él no tiene el privilegio que tenemos tú y yo, y es de darle uso a la presencia del Dios divino. Y nosotros hoy tenemos ese privilegio. Lamentablemente el enemigo tuvo que devolver lo que no era suyo. El enemigo tuvo que regresar el arca. A su ofrenda mandaron. Después se dice que el arca del pacto llegó a un hombre llamado Abinadab. Ahí duró 20 años el arca del pacto. El pueblo de Israel se lamentaba porque ya no podían estar allí. Ya estaban miedosos o tenían miedo porque ya no podían estar en el arca del pacto. Ya no se hablaba del arca del pacto, ya no se escuchaba de eso. Y el pueblo de Israel empezó a tener miedo, empezó a tener temor. Y duró 20 años en casa de Abinadab. Después, cuando David fue rey, David buscó el arca del pacto y se dice que cometió uno de los errores. Y David pusieron el arca del pacto en carros nuevos. Y dice que después el arca del pacto iba a caer y un hombre llamado Usa la tocó y murió. Y después de esto, ¿sabe lo que me impresiona cuando yo estaba estudiando esto? Es que el arca del pacto lleva un hombre llamado Obedeón de Geteo. Y cuando se busca el significado de ese hombre, o el significado de dónde era de la tierra de los filisteos. Y yo me quedé impresionado. Pero ¿sabe por qué? Porque yo también entendí algo importante. Eso no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien el Señor Jesucristo tenga misericordia. Y el Señor Jesucristo estaba demostrando que eso es por Él y no por nosotros mismos. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obedeón de Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obedeón y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David. Y después se dice que mandaron a buscar el arca del pacto. La mandaron a buscar nuevamente. Y se dice que David lanzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un éfode fino. Y ¿sabe qué? Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad,
David aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio y dijo al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová y menospreció en su corazón. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en el lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificio y David holocausto y ofrenda de paz delante del arca. El pueblo estaba alegre nuevamente porque habían recuperado lo más precioso, lo más valioso, y era el arca del pacto. ¿Sabe qué? El pueblo danzaba, David danzaba porque habían recuperado el arca del pacto. Pero ¿sabe lo que yo te quiero decir en esa mañana? Pasó algo muy importante cuando yo estaba estudiando eso. Cuando yo empecé a estudiar eso, pasa algo muy importante. Después se dice que el arca del pacto desapareció por completo. El arca del pacto no se supo más de ella. El arca del pacto no se supo más, la tomaron, no se sabe dónde está. Se dice unos que Dios la guardó porque es el testimonio, otros dicen que no saben dónde está, otros dicen que fue destruida. Pero ¿saben lo que no quedó del arca, o lo que no se perdió del arca? Fue la presencia de Dios divino. ¿Sabe por qué? Porque después había un hombre llamado Joel que decía que en aquellos días Jehová derramará de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán sueños. Y se dice que en el día de Pentecostés estaban todos delante juntos, y de repente vino un viento recio que llenó toda la casa, y esa presencia de Dios que se manifestó en ese lugar hoy está con nosotros, hoy está en ese lugar. Esa presencia de Dios que se manifestó en Pentecostés
precioso que Dios te ha dado. No te deje quitar lo precioso que Dios te ha dado. Vas a tener problemas si es verdad, vas a tener adversidad si es verdad, pero tienes algo que te hace diferente. Y cuando las personas te miran, cuando el pueblo te mira allá afuera, dice que tienes tú. En medio de los problemas te ríes, en medio de las adversidades te ríes. Es que en nosotros mora la presencia del Dios divino. Lo que no pueden sentir los ángeles, lo que no puedo sentir cualquier persona, no lo podemos sentir nosotros. Lo podemos sentir nosotros como pueblo, lo que no pudieron sentir los seres creados por Dios, los primeros seres como los ángeles. Hoy lo podemos sentir nosotros, hermanos San Juan. Hoy podemos sentir esto, que es la presencia de Dios divino. Iglesia, cuide lo que Dios le ha dado, atesore lo que Dios le ha dado. Si Dios ha cambiado tu familia, si Dios ha cambiado tu hogar, no mires atrás, sigue buscando la presencia de Dios. Cuando no tengas fuerza, dobla tus rodillas y crea un altar con el Señor Jesucristo, y créeme que tus problemas irán, tus dificultades irán. Cuando empiezas a derramar lágrimas delante de la presencia de Dios, créeme que vendrá la medicina para tu cuerpo, vendrá la medicina para tu familia. Vamos a orar en esa mañana. Soberano Dios del cielo, Dios mío, gracias por este privilegio que nos has dado, Dios. Gracias, Señor Jesucristo de Nazaret. Dios mío, Señor, te doy gracias, Jesús, por el privilegio tan grande, Dios del cielo, que nos ha dado, Dios del cielo. Glorifícate, Dios, Señor Jesucristo.